No sé, no sé. En nombre de la patria se abre la sesión y se da la bienvenida a los senadores de la Comisión de Hacienda, senador Núñez, senador Coloma y senador José Miguel Insulza. ¿Ah? Ha sido un día difícil porque estamos funcionando en paralelo con muchas subcomisiones. ¿Ah? Sí, senador, créame que yo le agradezco la disposición, lo digo formalmente más allá de mi simpatía habitual, pero lo digo verdad, porque hemos tenido segunda sesión de la Comisión de Hacienda, que entre todo el Ejecutivo que quiera el tiro, porque vamos a esto muy rápido y tenemos además audiencia, entiendo, ¿ya? No, pero lo importante es que ya lo dije y quedó registrado que la persona que tenía que recibir ese mensaje lo recibió. Y con eso yo quedo tranquilo. ¿Ah? Le damos la bienvenida al senador García, que también está en la comisión, subcomisión número 4. El ministro de Hacienda está... ¿Ah? Ya. Espero que haya dado una buena noticia, ministro. Ya. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? ¿No? No hay cuenta, presidente. Ya, entiendo. No estamos, a ver, primero quiero agradecerle formalmente a la Comisión de Hacienda la capacidad de sesionar por segunda vez hoy día, más allá que está sesionando a las subcomisiones mixtas de presupuesto, y además tuvimos sesión de sala del Senado. Entonces y mañana vamos a tener algo parecido. ¿Ya? A ver, el objeto de esta sesión es considerar el proyecto de ley que establece un beneficio tributario transitorio y extraordinario a la compra de viviendas nuevas adquiridas con créditos con garantía hipotecaria. Este proyecto viene de la Cámara, señora secretaria. Presidente, este proyecto fue aprobado ayer por la Cámara de Diputados, está en segundo trámite constitucional hoy día, tiene urgencia calificada de discusión inmediata, de la que se dio cuenta hoy también, que vence el lunes. Que vence el lunes y nosotros como comisión técnica estamos nosotros. Sí, ya, efectivamente. ok. Ministro, le damos la bienvenida. Le quiero recordar que junto con su presentación hay un número de organizaciones que quieren hacer una presentación. Son básicamente, entiendo, las mismas que lo hicieron en la Cámara de Diputados. ¿Ya? Y si están las condiciones, procederíamos a votarlo. ¿Ya? Está puesto en tabla, entiendo, para mañana, condicional a que lo aprobemos hoy día. Si no me equivoco, señor secretario, ¿no? Ya, ok. Bien, ministro, lo dejo con la palabra. Muy bien, muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a los senadores integrantes de esta comisión. Este es un proyecto en que primero que nada quisiera aclarar que la discusión inmediata tiene relación con el hecho de que cuando se establecen incentivos de estas características en un mercado, ese mercado tiende a ¿cierto? Quedarse en compás de espera, a la espera de que ¿cierto? Se aprueben o pasen a operar nuevos beneficios. Y por eso es que el tiempo de discusión necesariamente tiene que ser breve, porque si no, ¿cierto? En realidad uno termina generando el efecto contrario al que quisiera, que es ¿cierto? Reducir en este caso las ventas de vivienda en lugar de aumentarlas. Ahora, este es un proyecto que responde a una realidad que hemos observado en los últimos años,
y que se ha agudizado en los últimos meses por la acumulación de situaciones que dificultan, por un lado, la compra de vivienda y, por otro lado, ¿cierto?, al dificultar la compra de vivienda, generan la acumulación de un stock de viviendas sin vender que, a su vez, ¿cierto?, impiden la iniciación de nuevas obras. Creo que me parece que vi hoy día en alguna información de algún medio electrónico, ¿cierto?, cifras de caídas de las iniciaciones de obras en materia de vivienda en los últimos meses, que tiene que ver con que ¿cierto?, se acumulaba un stock cercano a las 100.000 viviendas que, en la medida que no se vendan y no generen, ¿cierto?, la liquidez que requieren las inmobiliarias y constructoras para operar, están, por así decirlo, taponeando el dinamismo del sector. Esto tiene una historia que no es corta, porque está, en primer lugar, tiene como antecedente la paralización de obras durante el COVID-19, ¿cierto?, por las exigencias de distanciamiento social. Están los temas de tramitación de permisos, el aumento de precios de los materiales de construcción al final de la crisis del COVID-19 y en los años siguientes, y el endurecimiento de las condiciones financieras para acceder al crédito hipotecario de las personas, derivado, ¿cierto?, de que para estabilizar la economía se ha requerido una política monetaria más restrictiva, junto con lo que va ocurriendo a nivel de tasas de interés de más largo plazo, tanto a nivel local como a nivel internacional. Entonces, todo eso se ha traducido en que, como vemos en esta lámina, la oferta total de viviendas ha estado creciendo, se acerca ya a las 120.000 unidades, comparado con cifras cercanas a la mitad, por ahí por el 2004-2005. Y donde, como se ve en el gráfico de la derecha, el stock de viviendas terminadas se ha incrementado en más de 10.000 unidades desde el año pasado, y por lo tanto, ¿cierto?, el actual stock de viviendas terminadas excede significativamente lo que era habitual en años normales. Ahora, un antecedente de una situación en la cual también se creó un beneficio, un incentivo a la adquisición de vivienda, se dio a fines de los 90, durante la crisis asiática. En esa época se introdujo un beneficio tributario para la adquisición de viviendas nuevas, que rigió entre el año 99 y 2001, y consistió en una deducción de la base imponible del impuesto global complementario por el dividendo del crédito hipotecario, con una serie de tramos que están ahí resumidos. Una vez que esa medida extraordinaria terminó, de todas maneras quedó lo que existe hasta el día de hoy, que es que se puede deducir de la base del impuesto global complementario los intereses pagados en créditos hipotecarios. Entonces, para este proyecto de ley... ¿Podría repetir eso? Perdón. Sí, actualmente, o sea, desde fines de los 90, quedó como un beneficio de carácter permanente el que los contribuyentes del global complementario pueden deducir de su base los intereses que pagan en los créditos hipotecarios, no así el dividendo completo, que es lo que se aplicó en aquel momento como una medida extraordinaria. Entonces, nosotros tomamos como referente esas medidas de fines de los 90. Hay que decir que en aquella oportunidad su impacto fue moderado, porque se tomó en el contexto de la crisis asiática, pero como recordaremos, ¿cierto?, la crisis asiática fue seguida de la crisis de los .com en Estados Unidos, y por lo tanto tuvimos 3 años seguidos con tasas de desocupación de más de 10%. Afortunadamente esa no es la situación en la que estamos ahora, y por lo tanto, ¿cierto?, hoy en día tener un incentivo a la compra de viviendas probablemente puede darle un empuje a este sector y a la adquisición de viviendas por los sectores medios más duradero que lo que ocurrió en aquella oportunidad. Pero además de eso también se han introducido varias otras modificaciones que voy a mencionar.
Entonces, el objetivo de este proyecto es incentivar la adquisición de viviendas nuevas, terminadas o en fase final de construcción, constituyéndose en un vehículo de acceso a la propiedad de vivienda para familias de clase media, con el apoyo de un beneficio total adicional, y reducir el stock de viviendas terminadas en un plazo acotado, desencadenando con esto la ejecución de nuevos proyectos inmobiliarios con consecuencias positivas sobre la actividad, el empleo y la inversión. Entonces, ¿en qué consiste lo que aquí se propone? Es en la entrega de un subsidio para personas que adquieran una vivienda que toma la forma de un crédito tributario reembolsable. Esto significa, ¿cierto?, que rebaja el impuesto global complementario, pero además da derecho a devolución. En esto es distinto de las medidas que se tomaron en los años 90. En este caso hay derecho a devolución y por lo tanto este es un beneficio al cual pueden acceder también personas que normalmente no habrían hecho declaración de impuestos. O sea, no es necesario haber estado haciendo declaración de impuestos o pagar impuestos global complementario para acceder a este beneficio. Después vamos a ver cómo se operacionaliza. Este subsidio equivale a hasta 16 UTM o 1 millón de pesos por la adquisición de viviendas nuevas en el periodo comprendido entre el mes siguiente a la publicación de la ley y fines de septiembre del 2024. Y este beneficio se podría impetrar por 5 años, de tal manera que el monto total de rebaja tributaria o subsidio asciende a 5 millones de pesos. Pueden acceder a este beneficio las personas que cumplan con 2 requisitos. Primero, que la vivienda adquirida se encuentre construida y con recepción final a la fecha de entrada en vigencia de la ley. También pueden acceder al beneficio viviendas que no cuenten con recepción final, siempre que respecto de ella exista un contrato de promesa de compra-venta posterior al 16 de octubre del 2023. Y en segundo lugar, que la compraventa se haya realizado a partir de la entrada en vigencia de la ley y se encuentre inscrita a nombre de la persona del conservador de bienes raíces antes del 1 de octubre de 2024. En esto hubo una modificación respecto a la propuesta original del Ejecutivo, hubo una modificación en la Cámara, extendiendo este plazo, que originalmente estaba hasta fines de junio, se extendió hasta fines de septiembre. Y por otro lado, también en la Cámara de Diputados se aclaró que la referencia a que la vivienda se encuentre inscrita a nombre de la persona, la fecha en la cual se registra la inscripción es la fecha en la cual se solicita esa inscripción, independientemente de cuánto se demore el conservador en efectuar el trámite. Este beneficio es compatible con otros subsidios para la adquisición de vivienda, particularmente los que son propios de la política habitacional, así como el beneficio tributario de rebaja del gasto en intereses hipotecarios de la base imponible del global complementario. Entonces, a partir de aquí tenemos algunos ejemplos. En primer lugar, tenemos el de una persona con un ingreso líquido de 800.000 pesos, que adquiere una vivienda en la región metropolitana con un valor de 1.700 UF o 62 millones de pesos, sujeta al programa DS-19 tramo 2 del Servio. Esta persona, por el hecho de estar dentro de ese programa, tiene un subsidio del Estado de 688 UF o 25 millones de pesos y tiene que aportar un ahorro de 50 UF o 2 millones de pesos. Al complementar ingresos con su pareja, ¿cierto?, obtendría un crédito hipotecario de 962 UF o 35 millones de pesos, sujeto a un dividendo de 250.000 pesos por 20 años. Esta persona, por el hecho de tener una renta de 800.000 pesos, ¿cierto?, estaría dentro del tramo exento de impuestos. Con este beneficio obtendría una devolución de impuesto anual de 1 millón de pesos por 5 años, cofinanciando con esto 4 dividendos cada uno de esos 5 años. Si lo quisiéramos ver en términos de el equivalente en tasa de interés, sería equivalente a reducir la tasa de interés en casi 2 puntos porcentuales, o sea, en lugar de una tasa de 6, ¿cierto?, tendría una tasa cercana a 4. ¿Pero por qué está en el tramo exento? ¿El tramo exento no es 770? ¿No comienza ahí? Es que con el movimiento, el cambio de la UEF ya... Sí. Por eso el segundo ejemplo es de alguien que ya está que está dentro de la escala en que corresponde pagar impuesto global complementario,
claro que es el caso siguiente. Ahí está. ¿Cierto? En que hay una pareja que complementa sus ingresos para adquirir una vivienda de 2.400 UF. La persona de mayores ingresos, con una renta de 1.900.000 pesos, habría pagado casi 600.000 pesos al año de impuestos si no hubiera adquirido la vivienda. Con el beneficio propuesto, ¿cierto?, obtendría un crédito tributario de 1.000.000 de pesos entonces deduciría de la base del impuesto el 1.000.000 de pesos del crédito tributario más los intereses del crédito hipotecario que obtuvo. Y con eso, es cierto, reduciría su impuesto en casi 300.000 pesos, con lo cual obtendría una devolución anual de impuestos de 700.000 pesos por 5 años. Si lo queremos nuevamente expresar en términos de tasa de interés, sería equivalente a reducir en 80 puntos base, un 0,8%, la tasa de interés del crédito hipotecario. El costo fiscal de esta medida correspondería calcularlo respecto del número de viviendas terminadas que darían origen a este beneficio. Entonces, para esto, tomamos las cifras históricas de ventas totales de viviendas, que son para el periodo 2017-2019 de 62.579 viviendas, y luego de estas tenemos que estimar qué proporción de ellas corresponde a viviendas terminadas, porque serían estas las que darían origen al beneficio. Entonces, eso ¿cierto?, correspondería a 31.290 unidades. Suponiendo una tasa de desistimiento de 0 y que todos los beneficiarios reciban el crédito tributario con su valor máximo cada año, entonces el costo fiscal directo sería de 5.300 millones de pesos el 2024 y de 31.798 millones de pesos al año entre el 2025 y el 2029. Pero esto no es el único efecto fiscal de esta medida, ¿cierto? Porque si a través de esta se venden viviendas que no se habrían vendido en otras circunstancias, si efectivamente se estimula la compra de vivienda, entonces esa venta de viviendas adicionales generan a su vez impuestos, generan impuestos a la renta, generan IVA y generan impuestos de timbre y estampilla. Entonces acá, ¿cierto?, tenemos para 3 escenarios de 5.000, 10.000 y 15.000 viviendas adicionales vendidas durante el periodo como producto de esta medida, ¿cierto? Significaría una mayor recaudación fiscal de algo más de 50.000 millones de pesos por cada 5.000 viviendas. ¿Esto qué significa? Significa entonces que si se llegara a incentivar una venta adicional de viviendas de 15.000 unidades como producto de esta medida estaría autofinanciada fiscalmente, porque en el fondo los impuestos adicionales que se habrían recaudado, ¿cierto?, serían equivalentes al costo fiscal de incentivar la venta de las 31.000 y tantas viviendas. Junto con ser esto compatible con los subsidios habitacionales y con el beneficio de deducción de los intereses del crédito hipotecario en el impuesto global complementario, hay que recordar que que siguen estando vigentes las medidas que se han adoptado de la activación del FOGAES para apoyar para abaratar y reducir el riesgo y abaratar el costo del crédito para el sector de la construcción, y también sigue estando vigente la garantía estatal por el 10% del crédito hipotecario, que lo discutimos en esta misma comisión hace algunos meses, ¿cierto?, que busca también abaratar el acceso al crédito hipotecario por parte de las familias. Esto yo creo que es importante verlo en conjunto, porque no vamos a encontrar nunca una única medida, ¿cierto?, que logre resolver o incentivar todo lo que quisiéramos que ocurriera. Entonces es necesario combinar
combinar incentivos, medidas, lo importante es que sean consistentes entre sí. Y en este caso, ¿cierto? Siendo el FOGAES un mecanismo que facilita el crédito para las empresas constructoras. Y por otro lado, la garantía al 10% del crédito hipotecario que busca abaratar el crédito hipotecario para las personas es compatible con la existencia de un subsidio de estas características y se combinan entre sí para generar una situación más favorable en un momento que es difícil, ¿cierto?, para lo que es la venta, la compra de viviendas por parte de una familia. Dado que tenemos varios otros invitados a la parte de la audiencia, creo que también este es el tipo de medidas que deberían incentivar que se generen ofertas de parte de la banca, de parte de del propio sector inmobiliario, para aprovechar este tipo de beneficios. Creo que todos recordamos, por ejemplo, todo lo que fue las campañas para vender vivienda cuando se empezaba a aplicar el IVA. Del mismo modo, la banca, particularmente Banco Estado, cada cierto tiempo ha lanzado sus hipotecazos y ha liderado en buena medida a la industria en términos de ser más proactivo en la colocación de crédito hipotecario, y no nos cabe duda que eso va a ocurrir también en esta ocasión. De hecho, me consta que Banco Estado está trabajando en una propuesta, en un esquema de esa naturaleza, justamente para hacerlo coincidir con el inicio de un beneficio de este tipo, en la medida que así lo apruebe, ¿cierto?, el Congreso Nacional. Eso sería, presidente. Gracias, ministro. Mi única pregunta es que todo lo que dice relación con la recaudación fiscal y el costo financiero baje al supuesto de cuánto impacto tiene estos incentivos en la venta del stock de vivienda. O sea, no es una crítica, es para entender que todo eso está ahí. O sea, si el guarismo y el incentivo es el adecuado o no para generar esos, en este caso, las 15.000 viviendas que van a netear o... pero esa es la variable. Sí, así es. Ya. Y hay que decir que, dado que mencionamos acá las medidas del año 99, en aquella oportunidad efectivamente se produjo un aumento en la compra de vivienda, Ya. con beneficios que estaban definidos de una manera distinta y sin los complementos que hoy día existen. Okay. Así que por lo menos tenemos ese test histórico. Bien. En un momento que era más complejo desde el punto de vista de la situación económica de los hogares, porque como mencionaba, por aquel entonces tuvimos 3 años seguidos de tasas de desocupación superiores al 10%. Hacemos la pregunta Senador Coloma, ahora o después, presidente. Yo sé que yo hice porque hice la pregunta, entonces no quiero discriminarlo, pero me encantaría. ¿Quiere de todas maneras hacer la pregunta? Puede ser una reflexión porque me interesa también, como tenemos algún invitado, si se pueden hacer cargo de alguna de esas cosas, sí, digamos, brevemente. Solamente quisiera ver si la ministra de la Vivienda y Urbanismo Subrogante, Gabriela Elgueta, tiene, no acaso distinguir si me ha pedido la palabra o no es obligación, pero está presente y quisiera, una vez escuchar al ministro de Hacienda, quisiera también ver si el Ministerio de la Vivienda quiere complementar algo en esta materia o si no pasamos a las preguntas. No, muchas gracias, presidente. Saludar a todos ahí. Creemos que es una buena medida y va en beneficio también directo a la ejecución del plan de emergencia habitacional, ya que beneficia con esto no solo a las familias, sino también permite reactivar también con este stock que se disponibiliza a que las propias empresas que trabajan asociadas a los subsidios nuestros DS1 y DS19 puedan también reactivar o iniciar nuevos proyectos, que es parte también del stock que nosotros necesitamos reactivar, y nuevos proyectos que pronto iniciarán también obras. Así que es una medida que se complementa perfectamente. Bien, muchas gracias, ministra. Senador Coloma, entonces le doy la palabra. Puede escuchar a la asociación, a la BIF, Impuesto Interno y la Cámara Chilena de la Construcción. Voy a hacer una pequeña... No quiero arrepentirme de lo que voy a decir, en el sentido de que no sé si quiero decirlo después o antes, lo voy a decir igual, pero
quería preguntarle, no, es que Lo mismo si se va a arrepentir o no, porque se lo va a decir igual. no, si no, no lo arrepentí, no, se lo voy a decir, pero que el énfasis que voy a poner después va a ser mayor. No, quiero hacer una pregunta, ministro, digamos, porque yo creo que hoy día Chile está viviendo un momento muy complejo en materia económica, complejo. Mi impresión, hemos discutido, no discutido, hemos intercambiado puntos de vista, hoy día tenemos un problema de crecimiento, de inversión, de fuerza y que obviamente a mi juicio exige medidas de incentivo a la actividad muy relevante, como hace mucho tiempo que no existía. Usted tiene razón con hacer referencia al año 99, nosotros, y fue un paso relevante, pero no fue el único, o sea, hubo otros elementos que acompañaron ese momento económico difícil que se está viviendo, justamente para reactivar el país. Yo echo de menos un esfuerzo grande para reactivar Chile. Yo creo que nosotros tuvimos un primer buen tiempo histórico, relevante, que habrá durado 30 años, o habrá durado un poco más, un poco menos, no quiero hacer juicio sobre eso, pero fue muy relevante. Luego lo cual vino una especie de segundo de descanso, de entretiempo, que ha sido bien complejo, porque la verdad es que hemos crecido casi muy débilmente y yo tiendo a pensar que necesitamos una agenda de segundo tiempo, con mucho más energía, fuerza para realmente reactivar el país. Ahora, y yo entiendo que eso va en esta línea, pero no sé si termina en esta línea o es como un fuego, un primer paso, digamos. Que eso es lo que me pasa, digamos, porque yo siento que hoy día tenemos un país muy paralizado. Razones, vamos a discutirla, pero entre las más claras son un mundo de incertezas políticas. Obviamente el tema de lo que pase o no con el proceso constitucional es relevante para tomar decisiones de todo tipo, y incerteza económica, porque tenemos pendientes temas, y ahí tenemos una discrepancia respecto de si el tema debe enfocarse por temas tributarios o por temas de inversión, promover la inversión. Entonces, ¿y por qué digo esto más general, presidente? Porque yo creo que esto está bien inspirado, está bien, pero si fuera parte de un paquete, digamos, potente, grande, que no solamente tiene que ir con vivienda, porque aquí tenemos paralizado o más frenado muchos sectores, entonces no sé, existe también la oportunidad para hacer un planteamiento en esa línea, de cómo podemos hacer una agenda de segundo tiempo que fomente la inversión, la recuperación, la estabilidad en nuestro país. Y creo que esto es muy relevante plantearlo ahora, porque por algo lo dijo el ministro, digamos, esto no es, además, aquí lo que se hace son una franquicia en el fondo, y aquí se han discutido tanto el término de la franquicia durante tanto tiempo, entre ellos el actual ministro de Vivienda, que fue como el campeón mundial, por eso no esté presente, digamos, y ahora está planteando una franquicia, entonces no deja de ser un tema relevante para esta comisión, a lo menos, digamos. Exactamente, el rey de la franquicia terminó siendo, pero está bien. Y hay temas, eso como ver tema general, y hay temas vinculados a los permisos, digamos, por cómo reactivar también, digamos, porque una cosa es decir, sabe que ahora vendemos el stock, pero hoy día los permisos están, usted lo ha dicho, además, que son un problema insoluble ya a esta altura, digamos, de que la cambio de decisiones, ya ni siquiera por razón económica, de permisos, estamos con problemas de tasas de interés que tiene que ver con las incertezas, probablemente políticas y económicas que existen en el país. Entonces, probablemente no puedo, por eso le decía, no es para abordar todo ahora, pero ya que el ministro dice, ¿sabe qué más? Aquí vamos a hacer una medida excepcional, porque obviamente no es normal, digamos, que de tener franquicia, porque hay que reactivar la venta de vivienda. Mi reflexión es cuántas cosas más hay que reactivar. Yo creo que muchas, y hemos tenido una cosa más global, más energética en esta materia, porque creo que si no vamos a seguir con un crecimiento que es pobre, a lo menos, digamos, y no sé, ojalá se crezca al 2%, y eso no es lo que el país al final busca. Hay mucho de tema mundial también, si eso no es un tema que uno puede achacar excluyentemente, pero creo que hay que reaccionar de una manera en esta línea, pero con más digamos, amplitud y energía, y eso supone a mi juicio una agenda de segundo tiempo que yo creo que a esta altura, digamos, se hace indispensable. Gracias. Bien, senador Núñez, después senador Lago.
Sí, no, yo, presidente, la verdad es que me parece pertinente el aprovechar esta pequeña reflexión antes de escuchar a los invitados, que por supuesto nos interesa para poder ver este tema en la sala de mañana. Yo creo que estamos todos conscientes que esto ayuda, aunque sea una medida puntual, y por lo tanto es muy positivo que lo podamos despachar hoy día a la comisión. Pero yo creo que es interesante lo que nos plantea el senador Coloma como desafío, porque justamente, presidente, en la semana han habido varias reuniones, en esta semana y las anteriores, donde se han estado discutiendo justamente estos temas. Por ejemplo, en el pacto fiscal tributario que estaba impulsando el Ministerio de Hacienda, y me ha tocado revisar las propuestas con los asesores, y hay varias medidas, un paquete de medidas concretas que son pro inversión. Ahora, uno podrá discutir si está de acuerdo con todas. Yo podría decir que de las, 15 medidas podré compartir 12, tengo dudas con una y 2 que no puedo no compartir. Probablemente el senador Coloma va a decir que comparto solamente 10, que otras 5 no le gustan, pero... Los tributos no me gustan. No, o sea, estamos hablando de las medidas pro inversión. Esa parte todavía no llegamos. Entonces, me parece a mí que hay un espacio enorme para que apuremos un acuerdo en esa materia, entendiendo que la discusión de los tributos tiene dos caras. El cumplimiento tributario, que yo creo que es un problema, en mi opinión, ético básico que no podemos renunciar, y otro segundo que es nuevos impuestos. Hay voluntades de abrir esa discusión en dos tiempos, y yo creo que en ese sentido todos entendemos y compartimos que aparte de los temas internos, hoy día el mundo está enfrentando una situación distinta, impredecible, y eso nos obliga a actuar con un criterio preventivo. Entonces yo creo que en ese sentido se está haciendo la pega, y yo llamaría a todos los actores políticos a sumarse a ese esfuerzo y que nadie se quede bajo la mesa, digamos. Eso es lo primero. Lo segundo es que, claro, hay que tomar medidas de incentivo, pero también, presidente, tenemos tensiones tanto en materia fiscal como monetaria. En materia fiscal, el gobierno ha hecho un tremendo esfuerzo. A mí me hubiese gustado que el presupuesto creciera más de lo que crece. No obstante, yo entiendo que tenemos restricciones objetivas, que no tenemos ingresos permanentes para cubrir gastos permanentes, y tenemos un presupuesto que en muchas cosas tal vez va a estar tensionado porque el debate va a ser que queremos más, digamos, o que nos piden más. Un ejemplo, salud. Entonces, en ese contexto el gobierno hace un esfuerzo, pero también tenemos que tener un esfuerzo por el lado de la política monetaria. Y yo solo quiero decir, presidente, que me llama mucho la atención, en forma positiva, que el grupo política monetaria, que yo no puedo decir que venga de mi sector ideológico, está recomendando, por ejemplo, terminar transitoriamente la compra de dólares del Banco Central para no seguir tensionando más un mercado que está yendo al alza de forma bastante significativa en relación al precio del dólar. Y que estamos expectantes de lo que va a pasar el día jueves cuando el Banco Central anuncie lo que yo espero sea próxima rebaja en la tasa de interés, porque con las actuales tasas es bien difícil que la actividad económica despliegue en forma significativa. Y ahí tenemos un tema que discutir. Y por último, yo creo que es interesante abordar el tema de las incertezas, porque a mí me llamó mucho la atención una declaración que dio el grupo Luxi en materia minera, cuando nos plantea que la aprobación del royalty les permitió despejar incertezas y que después de esa aprobación ellos iban a hacer varios proyectos de inversión significativos. Entonces, me parece a mí que es una señal bien interesante cómo una medida tributaria realista, afinada, puede también despejar las incertidumbres y no tener un efecto negativo en términos de las inversiones esperadas. Y lo destacaban ellos en relación a las inversiones que iban a hacer en varias mineras importantes, tanto en la región de Coquimbo como en la región de Antofagasta, donde están instalados. Eso, presidente, gracias. Sí, muchas gracias, senador Núñez. Usted me evita tener que repetir algunos de los elementos que es una reacción natural a partir de la presentación del ministro y la reflexión sana y genuina que hace Juan Antonio. Que yo quiero recordar que han habido conversaciones ininterrumpidas, yo creo ya por un mes y medio al menos, en el tema de la propuesta de pacto fiscal que hizo el gobierno, que incorpora dos áreas principales, a mi juicio, que las están abordando en este momento, que es el tema del dividendo del crecimiento, esto es cuánto se puede recaudar en la economía chilena con medidas pro crecimiento, qué significa para el Estado esto, con el solo hecho de crecer más va a haber una recaudación, y eso puede ayudar a despejar o a disminuir el universo de lo soñado en materia tributaria. Y lo otro también es el esfuerzo que tiene que hacerse, y como ya razona a partir de los hechos que hemos conocido, respecto al mejor uso de los recursos públicos. Todo eso tiene un impacto. La pregunta es si va a haber una voluntad para avanzar en esto, ¿ya? Entendiendo que cuando uno dice que quiere un acuerdo de segundo tiempo, un acuerdo es un acuerdo, no una imposición. Entonces en el acuerdo todos tenemos que ir a contribuir con algo que es sentir que yo
logro instalar un tema que creo que es importante y al mismo tiempo tengo una cuota razonable de dolor a la hora de tener que tal vez postergar algún deseo que quisiera una política pública o tener que soportar tal vez una carga tributaria adicional que algunos sectores que tal vez están en condiciones pero que no van a tener un perjuicio. Segundo, creo que en este tema también hay que mirarlo con mayor largo plazo. El tema de la incertidumbre, hoy día una mayoría puede trancar la pelota, por así decirlo, y bueno, es democrático, se obedecen las reglas y bien, pero eso no cierra un tema, ¿ya? Es como resultado que puede que ocurra en diciembre de este año, en donde tal vez nos vamos a enfrentar a un proceso que va a ser impecable desde el punto de vista de las reglas, de las leyes, de la democracia, pero que el resultado creo que puede ser malo, ¿ah? Y que va a dejar una situación de cierta complejidad, ¿ya? O pretender de que las mayorías circunstanciales son eternas, ¿ah? Y lo puede decir el oficialismo, que algunos del oficialismo vieron en su oportunidad, ¿ah? Que es una mayoría circunstancial y que iba a durar bastante más que hasta el 4 de septiembre del año pasado, ¿ah? Y no fue así. ¿Ya? Y a poco andar tuvimos entonces una derrota tremenda y después la elección, etcétera. Entonces, yo invitaría a aquellos sectores que hoy día tienen la posibilidad de influir de manera más decisiva en que en ese acuerdo tenemos que movernos más rápido para poder encontrar ese punto de equilibrio, entendiendo que no se trata de igualarnos, ¿ah? Porque tal vez no es así, pero lo que tenemos hoy día es que dejar esto abierto, ¿ya? Y respecto a las tasas y la esperanza que tiene el senador Núñez, yo también tengo la esperanza, pero uno mira lo que está ocurriendo afuera y con alguna economía en desarrollo, y pareciera que ahí nuevamente va a haber un alza de tasa y no va a ser la rebaja de tasa que se esperaba tal vez en Estados Unidos y otros, y eso podría tener un impacto en nosotros, ¿ah? Ya, la dejo hasta ahí, y si no hay más, ministro, ¿quiere reaccionar a esto? Sí, muchas gracias, presidente. Yo creo que considerando que estamos, cierto, a menos de 2 años del comienzo del gobierno, uno debería hablar de una agenda de entretiempo más que de segundo tiempo, ¿ah? Sobre todo ahora que estamos siguiendo el Mundial de Rugby, que los tiempos son más cortos. Ahora, para esto, pero creo que es importante poner cada tema en el lugar que corresponde. Yo creo que esta comisión en particular tiene claro que la economía necesitaba, ¿cierto?, un ajuste para reducir la presión inflacionaria. Por lo tanto, ¿cierto?, el que la economía no haya crecido en los meses pasados no es, ¿cierto?, por un tema de incapacidad de la economía para crecer, es porque eso es lo que se requería para bajar la inflación. Si no, no estaríamos hablando de inflación de 5% como estamos hoy día, ¿ah? Ahora, claro, lo bueno es que cuando uno va logrando esas metas y cuando va reequilibrando la economía, ¿cierto?, puede dejar de estar preocupado de la coyuntura del momento y preocuparse de la capacidad de crecimiento a más largo plazo. Y por supuesto que hay desafíos importantes para Chile, ¿ah? Esos son desafíos que nosotros lo hemos tomado en el pacto fiscal. O sea, en el pacto fiscal hay un capítulo completo dedicado al impulso al crecimiento. Partimos con 38 medidas que propuso el gobierno. Eso se ha estado revisando y a estas alturas ya estamos entrando en la etapa de discutir textos concretos para un borrador de acuerdo, porque ya hemos hecho toda la interacción que se propuso hacer. O sea, pues, hemos logrado finalmente, después de mucho tiempo y mucho esfuerzo, logramos sentar a todos los partidos políticos con representación parlamentaria, excepto uno, y han estado participando activamente en el análisis de cada una de las cosas que se han propuesto, ¿ah? Así que si queremos agenda de segundo tiempo, de entretiempo, ahí hay una agenda bien potente que incluye ¿cierto? El tema de la regulación de los permisos. Yo aquí difiero un poco del senador Coloma, presidente. Yo no considero que sea un tema insoluble, ¿ah? Yo creo que está siendo insoluble. Claro, o sea, yo creo que es perfectamente posible mantener los estándares ambientales, sanitarios, urbanos, etcétera, sin necesidad de tener que tramitar permisos durante años de años, ¿ah? Y de hecho hay 5 propuestas sobre ese tema en el pacto fiscal.
Por otro lado, el senador Coloma hacía referencia a las tasas de interés. En este momento las tasas de interés, el principal componente de las tasas de interés no es la incertidumbre, porque la incertidumbre está de vuelta más o menos donde estaba al comienzo antes del COVID-19. Tiene todavía un pedazo de incertidumbre, ¿cierto?, si uno lo compara con la situación previa al estallido, ¿ya? Pero el grueso de lo que aumentó la incertidumbre en el 2021-2022, todo eso se ha revertido, ¿ah? Pero por supuesto, ministro, lo que está alto son las incertidumbre hoy tasas. día. ¿Ah? ¿Usted cree que no hay incertidumbre hoy día en No, esa no, materia? no, lo que estoy diciendo es que la incertidumbre que se aumentó durante los 2 años anteriores se ha ido revirtiendo. No lo digo yo, lo dice un indicador que calcula el Banco Central. ¿Ah? Ahora, claro, cada uno puede tener otras convicciones, ¿ah? Pero eso es lo que muestra, no es una cuestión que yo te lo estoy inventando, ¿ah? Pero a donde voy es que las tasas de interés en este momento, el nivel de tasas de interés, más que reflejar incertidumbre, está reflejando el nivel de las tasas base, ¿ah? Y están reflejando la situación de tasas a nivel global, ¿ah? Y lo que hemos tenido, a propósito de que lo mencionaba el senador Núñez, es que en el último mes hemos tenido un aumento importante de las tasas de largo plazo a nivel internacional. Y eso es importante para nosotros porque ¿de dónde proviene ese aumento de tasas de largo plazo a nivel internacional? Viene de la situación fiscal en Estados Unidos. ¿Ah? Viene de que Estados Unidos tiene una deuda pública equivalente a 130% del producto, a que hoy día tiene un déficit estructural cercano al 9% del producto, y y por lo menos las proyecciones del Fondo Monetario que vi la semana pasada en la reunión del Banco Mundial y del Fondo, tienen previsto que van a estar por encima del 7% de déficit estructural todavía en el año 2027. Y eso es lo que en qué se traduce en que Estados Unidos tiene que ir volviendo y volviendo a todos estos ejercicios de autorización de endeudamiento. Cada vez que ocurre, ¿cierto?, todo el mundo se preocupa si va a cerrar el gobierno federal, si va a pasar tal o cual cosa. Entonces, eso siempre nos recuerda lo importante que es mantener la disciplina fiscal. ¿Ah? Entonces, yo diría, agenda en este momento está disponible. ¿Ah? Este jueves, como decía, vamos a llevar a la reunión de pacto fiscal el borrador de texto que podríamos incorporar en todo el componente de impulso al crecimiento. Ahora, yo diría tensión a nivel fiscal y monetario que mencionaba el senador Núñez. Bueno, ya se refirió al tema monetario, yo no lo voy a hacer, ¿cierto?, por respeto a la autonomía del Banco Central. En la parte fiscal, yo no sé cómo ustedes procesan la exposición que hizo el Consejo Fiscal Autónomo, que para mí fue bastante asertiva. O sea, cuando el Consejo Fiscal Autónomo dice: en los próximos años no hay espacio para ningún compromiso adicional permanente de gastos. ¿Ah? No sé cómo ustedes lo procesan, pero a mí lo que eso me dice es que tiene que haber un financiamiento permanente que tiene que venir de alguna parte. En 2 semanas más vamos a tener el informe del comité de expertos con exministros de Hacienda, expresidente del Banco Central, ¿cierto?, que van a hacer justamente esa estimación, ¿ya? Para que no tengamos que hablar sobre la base de nuestras creencias o nuestras convicciones, sino que un trabajo más técnico hecho por ese grupo me parece bien balanceado y bien competente. Incertidumbre tributaria, efectivamente. O sea, yo creo que el caso de la minería es un caso bien claro. Se nos muestra lo que uno logra cuando logra despejar los temas tributarios. Que los despejamos en conjunto. En este caso hay que decirlo, hay que reconocerlo con todas sus letras. O sea, fue en esta comisión donde llegamos a los acuerdos, ¿cierto?, para la aplicación del royalty minero. Encontramos mecanismos creativos para resolver problemas de magnitud de la carga tributaria, para ponerle un límite a la carga tributaria, para la distribución de los recursos a regiones y comunas. Entonces, yo creo que eso nos indica un cierto camino de que los acuerdos sirven para algo.
Y en eso yo creo que yo no sé si ustedes leyeron en detalle el comunicado de Standard & Poor's, pero el comunicado de Standard & Poor's es súper claro. El primer párrafo dice, reducimos la perspectiva de neutral a negativa porque las tensiones o los conflictos políticos impiden que se tomen decisiones de medidas y reformas para impulsar el crecimiento y aumentar la resiliencia fiscal. Y si se lee el resto del comunicado, van a encontrar un párrafo entero dedicado al pacto fiscal. Obviamente Standard & Poor's no es un esbirro del Ministerio de Hacienda. Entonces, demos el espacio a que esos acuerdos ocurran. Y eso, ¿por qué son necesarios esos acuerdos? Porque uno puede decir, bueno, si hay una lista de medidas que se quieren tomar, ¿por qué no se toman nomás? Bueno, porque resulta que si nosotros consideramos el tiempo que nos demoramos en tramitar reformas importantes, nos vamos a dar cuenta que no nos va a alcanzar el resto de este gobierno para aprobarlas todas. Dentro de las cosas que están identificadas en el pacto fiscal como medidas para activar, hay proyectos de ley del gobierno anterior que no se tramitaron, que no se aprobaron. Entonces, si queremos sacar adelante ese pacto fiscal, tenemos que tener un acuerdo político que le dé un tratamiento prioritario a esas iniciativas. Y eso, por supuesto, requiere un cierto acuerdo político, no es simplemente decir yo voy a presentar un proyecto tan bueno que se va a aprobar rápido, porque sabemos que no necesariamente las cosas ocurren de esa manera. Entonces esa es un poco la lógica. Ahora, esta medida, que estamos en este proyecto, ¿cierto? Esta es una medida de carácter más coyuntural, más inmediato, pero el foco de lo que está en el pacto fiscal va en la dirección de aumentar el crecimiento tendencial, no simplemente resolver un problema coyuntural en un sector, en una industria, sino que va en la línea de aumentar el crecimiento tendencial en nuestra economía, porque ese crecimiento tendencial lo hemos visto decaer desde 5,5% hasta menos de 2,5% en un periodo de 15 años. Entonces, eso es lo que necesitamos ir revirtiendo. Esa es la lógica de lo que estamos haciendo ahí. Y la otra es la lógica de este proyecto en particular. Gracias. Me está viendo la hora el senador García, el senador Coloma. Si quiere, yo me guardo para después de las presentaciones, porque quiero hacerle algunos comentarios, ministro, pero en realidad me ha invitado. Con mucho gusto. Que tenemos, pero dejar el voto y escuchamos, pero lo escuchamos, pero y quede abierta la votación. Nos hemos pareado con el senador. Se han pareado. Mejor que voten, porque como van a hacer la mañana, mejor que lleguen el voto ustedes. Mire, voy a abrir la votación. Esta es una votación en general y en particular. Entonces, voy a abrir la votación y la señora secretaria le va a tomar la votación antes de irse. No, se supone que no, pero... Ya, o sea... El señor presidente ha abierto la votación en general y en particular del proyecto. Senador Insulza. Senador García. No voy a votar todavía. Entonces, el senador Insulza aprueba la iniciativa. Y el resto de las votaciones está abierta la votación. Ya, muy bien. Bueno, por eso saludar a... ¿Quién tenemos la primera respuesta aquí? A don José Manuel Mena, ABIF, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Perdón, senador García, se lo había ofrecido. Disculpe, José Manuel. Muy breve, presidente. Lo que pasa es que está funcionando la cuarta mixta de presupuesto y estamos escuchando el presupuesto del Ministerio de Educación, que, como bien sabe el ministro, es una de las partidas más importantes del presupuesto y
tiene sus propios desafíos y por supuesto tiene sus propias dificultades, por lo tanto yo me voy a ir a cumplir en la cuarta mixta de presupuesto. Pero las palabras del ministro no me pueden dejar indiferente, porque al final esta sesión se transformó en una explicación del pacto fiscal. No estamos citados para eso. Pero fíjese que a mí me gustaría que usted viniera a la comisión y nos explicara los alcances del pacto fiscal. Esta comisión, ministro, usted siempre lo ha tratado bien, independiente de quiénes sean sus integrantes. Y aquí ha logrado muy buenos acuerdos. Por eso nunca he entendido su estrategia de ignorarnos. Se viene hablando de pacto fiscal, de distintas medidas, pero por meses. Nos enteramos por la prensa, por ministro. Usted habla de acuerdos al interior de las mesas de trabajo que ha establecido. Nosotros, yo aquí hablo por RN, no somos parte de ningún acuerdo. Hemos ido a escuchar, porque nos parece que es lo mínimo que corresponde. Pero no hemos ido a dar el acuerdo a ningún pacto fiscal. Y yo, por lo tanto, en ese sentido pido que seamos súper cuidadosos, porque si no después nos vamos a encontrar con dificultades que en realidad se han ido creando en el camino y no las hemos creado nosotros. Yo termino respecto de este proyecto. Yo de verdad no lo voy a votar, ministro, ¿no? Porque no tengo opinión. Si este proyecto ingresó ayer, creo, al Congreso, ayer, anteayer, el lunes. ¿Y sabe lo que me pasa? Que nosotros aprobamos aquí con celeridad y con entusiasmo el FOGAES. ¿Y cuál es el resultado del FOGAES en términos del 10% de mayor garantía para los créditos hipotecarios para las personas? Yo recuerdo que el último informe que teníamos era algo así como 700 personas. Entonces, yo creo que estos proyectos tienen buena intención, pero de ahí a que se cumplan, porque claramente en la medida que la tasa de interés siga subiendo, yo creo que hoy día la prensa decía que la tasa de interés de los créditos hipotecarios ya está en 5. Y probablemente para créditos de menor tamaño, probablemente esté más alta. Entonces, muchas de las cosas que aquí se dicen pueden no cumplirse porque sencillamente las familias no cumplen con los requisitos o porque la tasa de interés comienza a ser tan alta que tampoco se puede acceder. Entonces, no tengo opinión sobre el proyecto y creo que me parecería irresponsable votarlo a favor, votarlo en contra, porque de verdad creo, ministro, que estos proyectos requieren más tiempo. Yo no digo todo el tiempo, pero requieren más tiempo por lo menos para escucharnos. Y es muy difícil escucharnos cuando además en paralelo estamos tramitando el presupuesto de la Nación. Así que yo quería darle esa explicación, ministro. Gracias, presidente. Ministro. Sí, gracias, presidente. Yo entiendo la preocupación que expresa el senador García y, como él bien lo señalaba, esta ha sido una comisión en la que hemos tenido siempre capacidad de dialogar y entendernos y llegar a acuerdos. De hecho, yo citaba el caso del royalty minero como algo relativamente reciente, pero en realidad, ¿cierto? Nosotros en este periodo, o sea, desde el comienzo de este gobierno, hemos aprobado más de 30 proyectos de ley del Ministerio de Hacienda y todos han pasado por acá. Y de hecho el único que nos fue mal no alcanzó a llegar aquí, que fue la reforma tributaria. Ahora, así que esa disposición siempre está. Y yo quisiera precisar bien, respecto del pacto fiscal, creo haber sido suficientemente preciso, pero lo voy a volver a decir para que quede claro. Lo que se está trabajando ahora es un texto que refleja lo que se ha discutido en esa mesa, que va a ser lo que se va a proponer para un acuerdo político. Yo no he hablado que se haya adoptado ya un acuerdo. Yo he sido, y cada vez que se plantea el pacto fiscal, que digamos como el tango, que se necesitan 2 para el baile, etcétera, yo eso lo suscribo totalmente, pues si me ha tocado participar en tantos acuerdos y negociaciones en la historia. Puedo reconocer cuando hay un acuerdo y cuando no hay, o cuando hay un pacto y cuando no hay.
Así que, digamos, con mucho gusto podemos venir con lo que refleja esa discusión que ha habido en esa instancia, y aprovechar de conversar sobre cómo uno le gustaría que evolucionara. Ahora, respecto de este proyecto en particular, creo que hay que tener claro de que no hay requisitos para las familias, no hay requisitos para los beneficiarios. El único requisito en realidad es para las viviendas que se están comprando. Y ese requisito es que sean viviendas que estén terminadas o que estén... claro, no hay ninguna de esas, lo que normalmente muchas veces le ha llamado letra chica. Acá en este congreso, este es un proyecto que no viene con esa letra chica, es un proyecto que es súper simple. Perdón, ministro, pero las familias tienen que cumplir para que se les otorgue el crédito hipotecario. Claro, por supuesto. O sea, naturalmente Sí. que probablemente los requisitos no están en el proyecto, no están en la ley, pero están en las exigencias que va a poner la entidad que les otorgue el crédito. Claro, por supuesto que cierto, digamos, está el tema de que sean viviendas terminadas, cierto, que se financien con un crédito hipotecario. Ya, ahora Perdón, el senador García se refería a que las instituciones que otorgan el crédito hipotecario van a tener condiciones también. ¿Eso se refería a usted? Claro. bueno, aquí los vamos a tener, Sí. así que le pueden preguntar directamente, pero lo que he tratado de destacar es la interacción entre esta medida y otras que se han ido adoptando para potenciar más su impacto. Y también he explicado qué es lo que ha hecho subir las tasas de interés de largo plazo, y con el aumento de las tasas de interés de largo plazo también ha subido el costo de los créditos hipotecarios. Y cómo, ¿cierto? Con este beneficio, si uno lo traslada a puntos base de tasa, ¿cierto? Es como equivalente a reducir la tasa del crédito hipotecario durante varios años, probablemente lo suficientes para que las tasas de mercado bajen. Entonces, eso, digamos, es la lógica de este proyecto. Ahora, si es necesario elaborar un poco más sobre el resultado de las medidas anteriores, el FOGAES, ¿cierto? La garantía, creo que debemos tener por ahí a la mano los antecedentes, así que también los podemos exponer, y si no, también ¿cierto? Quienes van a estar, quienes siguen a continuación en la audiencia también lo pueden comentar, particularmente, ¿cierto? La asociación de bancos respecto a los créditos hipotecarios, por ejemplo, y lo mismo, también los mismos bancos respecto de el uso del FOGAES para facilitar el acceso de las empresas constructoras al crédito. Así que todos esos temas los podemos comentar, digamos, se pueden desarrollar ahora no solo por nosotros, sino que también por quienes siguen, quienes están invitados a la audiencia. Bien, muchas gracias. Gracias, senador García. Ahora sí, don José Manuel, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, si quiere darnos su aporte a este proyecto de ley. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes, gracias, presidente. Un saludo a los integrantes de la comisión y al ministro. Nos han solicitado esta opinión desde la asociación. Tenemos una presentación que ya está en pantalla y vamos a intentar cumplir con los 7 minutos que nos han solicitado. Vamos directamente. Lo primero que queremos es poner en la comisión la dimensión de lo que es el producto hipotecario para la banca chilena. Hay 1.2 millones de deudores de crédito. Es el producto más importante en el ámbito de personas y que hoy día en el total de la cartera de los bancos en Chile totaliza el 35% de esa cartera, son 86.000 millones. Aquí vemos la trayectoria que ha tenido durante varios años y que por supuesto es una situación que ha ido trabajándose sostenidamente. Estos son movimientos bastante lentos por la tipología del plazo del crédito y que por cierto en la comparación latinoamericana es lejos, la situación de Chile es la mejor, en algunos casos incluso comparable a países ya desarrollados en términos de magnitud del crédito y el alcance que se ha logrado.
En la segunda lámina vemos en que un punto muy importante que estos son encuestas del Banco Central y que lo que se observa es si este es un problema que en estos tiempos, en estos años, un par de años, se ha centrado en oferta o en demanda. Y la respuesta es muy clara a partir de la encuesta. Esto es un problema de demanda. No es un problema de oferta. Lo sustantivo, nada es 0 y 1, por supuesto, nada es binario, pero aquí principalmente lo que tenemos es una caída de la demanda que ha llevado, y vamos a la lámina siguiente, a que lo que se ha demostrado en efecto en las cifras es que el flujo de crédito hipotecario en estos últimos 24 meses ha caído más del 40%. Cuando digo flujo de crédito hipotecario son número de operaciones en unidades, cuando hablamos así estamos hablando de promedio de 3 meses móviles, y el monto del crédito también en millones de dólares, como vemos en la lámina, en el cuadro a la derecha. Ambos montos, número y millones de dólares contantes caen 40%, lo que refleja no una imposibilidad, o diría no voluntad del ámbito de los bancos de dar crédito. Tenemos un problema desde el punto de vista de la demanda de las personas, sociedades o personas naturales que pueden estar interesadas en tomar una decisión de inversión a través de una casa, un departamento, una oficina, y que esto ha caído en forma relevante. En este caso son más bien viviendas, por lo tanto estamos hablando de casas y departamentos los que han tenido esta baja sustantiva. En la lámina que sigue, aquí vamos directamente a nuestro comentario, y que consistente con lo que hemos mencionado, lo que el proyecto de ley, a nuestro juicio, tiene es un incentivo a esa demanda, que es la que vemos que cae. Y no voy a repetirme, pero por supuesto que para poder acceder tiene que haber un crédito con garantía hipotecaria, tiene que haberse cumplido una recepción definitiva, la fecha de entrega en vigencia de la ley, o que se haya celebrado un contrato de promesa de compraventa con una determinada fecha, que es el 17 de octubre, y que el contrato se celebra a partir de la entrada en vigencia de la ley. Son plazos en que de ahí para adelante, entonces, las personas con ese crédito estarían en posibilidad de tomar el incentivo. El punto es, ha sido muy interesante la comparación que el ministro de Hacienda ha planteado, si estas 16 UTM que es posible de tomar durante 5 años, va efectivamente a incentivar esa demanda. Nosotros no estamos con instrumental al respecto, pero ciertamente la pregunta es esa. Si esto va a permitir que deudores que desean, o intención de deudores, ¿no? Clientes posibles que quieran comprar viviendas de 2.500 UF o 5.000 UF, este incentivo va a hacer un cambio de tendencia para poder incentivar esa demanda. Por supuesto que en la comparación que el propio ministro planteó con el año 99, las cifras son muy distintas. En esa época eran 7.600.000, concordamos con las cifras, por supuesto, y en este caso son, cuando hablo de 7.600.000 es al año, ¿no? Y por el plazo de permanencia del crédito. En este caso estamos hablando de 2 millones de pesos anuales por 5 años. Pero ciertamente es un tema de política pública en términos de cómo hacer un choque efectivo de corto plazo. Termino subrayando lo siguiente. Los bancos hemos podido, a partir de diversos instrumentos que se pusieron en la conversación, hemos podido cumplir, podemos sacar tal vez la lámina, hemos podido cumplir con el espíritu, por ejemplo, del FOGAES, que es una garantía estatal para poder permitir que el manejo del riesgo que estaban los bancos con las empresas constructoras, por ejemplo, tuviese un apoyo, ¿no? Y solo recordarles que creo que estuvimos en esta sesión, en esta comisión hace un tiempo, mostrarles que las personas jurídicas que cabían para ese FOGAES era del orden de 700 y fracción, 750 RUT distintos. Ya el FOGAES a la fecha, posibilitado por los bancos en forma importante,
por todos los bancos, debo decir, ha sido un instrumento que se ha utilizado, yo diría, más del 70% de ese universo de elegibles. Es un ejemplo de mencionar que hemos podido utilizar en buena forma el instrumento. En este otro caso, lo que nosotros buscamos es poder lograr que las personas, en este caso naturales, que intenten tomar la decisión, decidirse a comprar un departamento, una vivienda, tengan esa posibilidad a partir de este instrumento como de apoyo. Creo que la dirección es la adecuada. La duda, por supuesto, que solo el tiempo va a decir si este instrumento es el que logra hacer ese cambio de tendencia. Eso, señor presidente. Muchas gracias, don José Manuel. A continuación, está el Servicio de Impuestos Internos con la directora subrogante, doña Carolina Sarabia. Sí, buenas tardes. Buenas. En primer lugar, por su intermedio, señor presidente, quería comunicarle que el director del Servicio de Impuestos Internos se encuentra representando al servicio en un seminario del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Así que, por esa razón, en esta sesión participaremos junto con el subdirector normativo, quien efectuará una presentación del proyecto de ley con algunas consideraciones, y quedamos disponibles también para atender sus preguntas respecto de una futura implementación en caso de que el proyecto fuera aprobado. Simón. Ok. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Nosotros enviamos una breve PPT. No sé si está por ahí. Y la tenemos. En todo caso, considerando las presentaciones anteriores y en honor al tiempo, me referiré a algunos aspectos fundamentales, lo que dice relación con los aspectos estrictamente tributarios del proyecto, básicamente en cuanto a sus requisitos. Como bien se comentaba, esto está estructurado respecto de los años tributarios 2024 a 2029, para la adquisición de viviendas con destino habitacional, adquiridas por personas naturales, ¿cierto? Con residencia o domicilio en Chile. Esta vivienda tiene que tener un destino habitacional. Se establecen algunas reglas en caso que esta vivienda sea adquirida por más de una persona o en comunidad. Como bien se explicaba, adquiridas con crédito con garantía hipotecaria otorgada por bancos o instituciones financieras. Entre los requisitos que se deben cumplir, que son de carácter populativo, algunos dicen relación tanto con la vivienda y otros con la inscripción y el contrato. Respecto de la vivienda, como se mencionó antes, esta debe estar construida y con recepción final conforme a la fecha de entrada en vigencia de esta ley. De acuerdo a la norma transitoria, esto ocurriría a partir del primer día del mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial. Vale decir, si se publica ahora durante el mes de octubre, entraría en vigencia a partir de noviembre. Y respecto de la primera venta que se efectúe sobre la vivienda. En caso que no exista recepción final a la fecha, se permite eventualmente celebrar un contrato de promesa para efectos de gatillar el beneficio. Y en cuanto a la época de celebración del contrato de compra-venta y de inscripción, esto debe verificarse. Originalmente el proyecto venía antes del 1 de julio. Entiendo que después de alguna indicación presentada por el Ejecutivo, esto se amplió hasta antes del 1 de octubre del 2024, así que se amplió ahí ese requisito. Y tratándose de aquellas viviendas que están sujetas a beneficiarios de subsidio habitacional, ahí no es necesaria la inscripción, sino simplemente la suscripción de la compraventa.
En cuanto al beneficio mismo, al crédito, este máximo corresponde a 16 unidades tributarias mensuales, aproximadamente 1 millón de pesos. ¿Quiénes pueden acceder a este beneficio? Bueno, básicamente los contribuyentes de impuesto global complementario y de impuestos de segunda categoría. Incluso aquellos contribuyentes que se encuentran dentro de los tramos exentos, en cuyo caso, como bien explicaba el señor ministro, y esto es un elemento bien innovador, ahí hay una devolución de impuestos. Esto opera como un crédito contra el impuesto a la renta a pagar. Pero como digo, en estos casos, en los cuales el contribuyente se encuentra dentro de los tramos exentos, tiene un derecho a devolución. ¿Cómo se aplica este beneficio? Básicamente, como señalé, un crédito contra el impuesto a la renta que la persona tiene que declarar en su impuesto anual, formulario 22, en abril de cada año tributario. ¿Cómo se calcula? Es bastante sencillo el mecanismo. Básicamente, el monto menor entre el dividendo efectivamente pagado y las 16 UTR, entre el millón de pesos y el dividendo efectivamente pagado. Lo relevante de este beneficio, como también se anunció antes, es que es compatible con el beneficio que actualmente existe en el artículo 55 bis de la ley de impuesto a la renta. Vale decir, aquella parte que no se pueda descontar respecto del dividendo se puede imputar contra los intereses. Como comentarios finales, muy sencillo, precisamente este mecanismo de hacerlo compatible con el beneficio del artículo 55 bis permite que en muchos casos en los cuales podrían no acceder al beneficio del 55 bis, sí accedan mediante este beneficio que establece el proyecto de ley. Lo segundo, que es bien importante y mencionaba el señor ministro, es que el beneficio que se establece en este proyecto de ley no está anclado en el interés efectivamente pagado, sino que en el dividendo efectivamente pagado. Por lo tanto, en ese sentido, el beneficio es mucho más potente, más amplio, y también es más potente en el sentido de que opera como un crédito contra el impuesto a pagar, no solamente como una rebaja de la base de la renta imponible, como opera en el caso del artículo 55 bis vigente. El artículo 55 bis vigente de la ley es un poco más limitado, primero porque solamente permite rebajar el interés efectivamente pagado, no el dividendo, y en segundo lugar porque opera como una rebaja de la base imponible y no como un crédito en contra del impuesto a la renta a pagar. Bueno, y finalmente, como corresponde en este tipo de medidas tributarias, corresponde al Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Verificar el correcto cumplimiento de los requisitos y en la propuesta anual de renta de abril de cada año ofrecer al contribuyente en esa propuesta este beneficio. Para tal efecto, el propio proyecto de ley establece que las entidades financieras tienen que remitir la información al Servicio de Impuestos Internos para procesar y proponer en la declaración anual de impuesto a la renta el beneficio. Quedo atento en caso de cualquier duda. Muchas gracias, don Simón. Finalmente, no sé si la Cámara Chilena de la Construcción, que ha estado pacientemente siguiendo este debate. Ministro. Cuando tenía un comentario sobre lo que señaló la asociación de bancos sobre la comparación con el beneficio del 99, que tenerlo claro, así que lo dejo pedido la palabra. Ok, perfecto. Ya, póngase a la fila, ministro. Ya. Cámara Chilena de la Construcción.
No sé si va a ser don Juan Armado Vicuña. Sí, muchas gracias, presidente, por la invitación. Creemos que es un momento muy bueno para poder discutir esto. Y primero que nada quiero agradecerle al ministro Marcel por el proyecto de ley. Creo que va en la dirección correcta dentro de las 25 medidas que como Cámara Chilena de Construcción hemos presentado para la reactivación de la industria, ¿no? Sobre todo porque nosotros arrastramos una gran cantidad de empleo dentro del país, ¿no? Directos y también indirectos. Por eso creo que la discusión va bien encaminada, sobre todo pensando en que tenemos 1 millón, hoy día las cifras nuevas que salieron, tenemos 1.100.000 viviendas de déficit. Por lo tanto, y justamente lo que ha aumentado fuertemente es la clase media. Y este incentivo tributario va justamente a atacar y a poner, ¿cómo se llama?, un incentivo a la clase media. Dado eso, me gustaría dejar a través de su intermedio, presidente, darle la palabra a Nicolás León, que es nuestro gerente de estudio. Bien, adelante, don Nicolás. Muchas gracias, presidente, por la invitación y sumarme a las palabras del presidente de la Cámara, que de alguna manera suscribe los comentarios del senador Coloma, también el senador Núñez, en cuanto a que esto es un proyecto de ley que de alguna manera es una parte de un esfuerzo más grande, digamos, ¿no? Porque pareciera que el esfuerzo que se necesita hacer para reactivar el país y de alguna manera, de esa manera, reactivar, por supuesto, que la construcción es más importante que solamente este proyecto de ley, digamos, ¿no? Y por lo mismo, como Cámara, tal como señalaba el presidente, hemos propuesto más de 25 medidas, algunas recogidas en lo que se ha mencionado en esta conversación, de los dividendos del crecimiento, otras más bien los dividendos de la eficiencia que fueron presentados hace unos días atrás, pero creemos que es muy importante darle celeridad a algunas de esas discusiones, por ejemplo, en lo que respecta a los temas de permisología, que también se mencionó en esta conversación y que queríamos suscribir, digamos. Hay un informe muy interesante de la Comisión Nacional de Productividad a propósito de este tema, solo a modo de ejemplo, solamente en este tema, un proyecto, por ejemplo, de obra hidráulica mayor o menor, tienen un plazo legal de 6 meses y la verdad es que el plazo real es de 50 o 49 meses. Lo mismo pasa con una concesión marítima con un plazo legal de 4 meses, cuando el promedio real son de 34. Entonces, cuando uno hace esas sumas, se da cuenta que un proyecto de desalación, en un proyecto tipo de desalación, puede tomar hasta 11 años, presidente. Entonces, son este tipo de cosas perdón que me alargue y me desvíe de foco, pero que son especialmente relevantes de revisar al momento de pensar en lo que tiene que ver con la reactivación, más allá de este proyecto que, por supuesto, como dice el presidente, lo celebramos, digamos, en un momento donde creemos que reactivar el país es una urgencia, ¿no? Y en cuanto efectivamente al proyecto, bueno, otras de las medidas que también nosotros como Cámara hemos presentado y hemos conversado con algunas autoridades, incluso con la Asociación de Bancos, con la Comisión del Mercado Financiero, etcétera, que tienen que ver, por ejemplo, con el financiamiento del sector de construcciones, que sin duda es un tema muy relevante también, temas asociados a infraestructura, que tienen que ver con, por ejemplo, el pago de los reajustes comprometidos, que también fueron conversados en esta instancia, o la utilización de obras de concesiones, etcétera, que permiten, con un paquete completo, pensar en una reactivación real, ¿no? Y ahora sí, directamente yéndome al proyecto de ley, solamente agradecer también la disposición que se dio en la Cámara de Diputados para poder extender el plazo del proyecto. Lo conversamos en esa ocasión diciendo que creíamos que dado los trámites propios de una compraventa, podría ser muy extenso y eso en el fondo minar la posibilidad de que esto sea un beneficio que efectivamente ayude a las familias. Y por lo tanto celebramos que eso ya se haya recogido con al menos 3 meses más en una u otra ocasión. Pensamos hoy que para responder quizás de alguna manera a lo que señalaba la Asociación de Bancos, digamos, si es que esto va a ser un incentivo reactivador en serio, es interesante pensar también la posible duración del beneficio, ¿no? El hecho de que esto está acotado a 5 años de beneficio, a 5 ejercicios tributarios, por supuesto que lo focaliza aún más en este segmento,
pero también ese segmento recibe un apoyo que está acotado a esos años, digamos. Si uno pensara que esto puede ser extendible, no sé, a 8, a 10 años, sería el beneficio para esas familias, sobre todo esas familias del segmento emergente, clase media emergente, podrían recibir un apoyo más importante que sigue siendo de alguna manera focalizado, ¿no? Que es lo que pretende este proyecto de ley, digamos, que creemos, tal como señalaba, celebramos, ¿no? Lo que señalaba el presidente es muy relevante en cuanto al desacople que han tenido los ingresos de las familias en comparación con los precios de la vivienda en Chile, digamos, ¿no? Si uno mira los gráficos de la información que entrega el propio Banco Central, desde el 2013 a la fecha, la vivienda se ha venido desacoplando los ingresos reales de la familia, sobre todo en la clase media, lo que ha hecho que, de hecho, si uno se compara con índices internacionales, estemos en estándares severamente inalcanzables, más de 10 años destinando todo su presupuesto familiar a poder financiar la compra de una vivienda en el índice PIB, digamos, que es una alarma muy relevante, digamos, y por lo mismo creemos que abordar esa temática con beneficios de este tipo pueden ayudar. Eso, presidente. Muchas gracias. Bien, ministro, le propongo que sigamos con la sesión. Gracias. Ministro, le doy la palabra que usted había pedido, quería aclarar un tema. Sí, presidente, solo quería aclarar la comparación con las medidas del año 99, que lo mencionó el presidente de la Asociación de Bancos. Él hizo la referencia a este beneficio de 7.600.000 pesos de hoy. Pero hay que tener claro que ese era un beneficio que era en función del dividendo y que se rebajaba de la base del impuesto. Lo que ahora se está proponiendo es un beneficio que rebaja el impuesto. Por lo tanto, el efecto para el contribuyente, ¿cierto? En el caso de las medidas del 99, sería eso multiplicado por la tasa aplicable, ¿cierto?, al contribuyente. Por lo tanto, ¿cierto?, para un contribuyente, ahí estaba el ejemplo, para un contribuyente con una renta de 2 millones de pesos, el beneficio de aquel entonces habría sido equivalente más o menos a 600.000 pesos anuales, y que si lo aplicamos por el periodo de 5 años, ¿cierto?, sería 3 millones de pesos comparado con 5, pero además con la diferencia de que en el caso de la medida que se está proponiendo es un crédito tributario reembolsable, y por lo tanto, ¿cierto?, la persona que, aunque no le toque pagar impuestos, va a obtener beneficio como una devolución, cosa que tampoco ocurría en el 99. Entonces, este es un beneficio que justamente en la presentación del mismo se enfatiza, ¿cierto?, que tiende a beneficiar más a la clase media. Este es un beneficio más orientado a la clase media de lo que fueron las medidas del 99. Se entiende. Muchas gracias. Senador Coloma. Presidente, voy a hacer 2 comentarios. Uno de carácter técnico para tenerlo claro. Digamos. Yo entiendo que el momento en que el eventual beneficiado va a saber si es beneficiado o no, estamos hablando de cuando haga su declaración de impuestos del próximo año. O sea, que no es que uno califique, no es que le den un certificado que tiene derecho a, sino que declarados los impuestos, y supongo habrá un punto específico respecto de la propiedad, no sé cómo eso funciona técnicamente con impuestos internos, ahí va a saber si la persona recibió o no el beneficio, así es o no. Porque eso es lo que yo entiendo, digamos, entiendo que no es que alguien tenga un o sea, es que estoy diciendo como estas cosas la ve la gente, digamos, es para ver cómo aplica, no es que como usted compre una casa, una vivienda nueva, le van a decir aquí tiene un certificado, ni lo va a emitir el certificado una autoridad, sino que cumplidos los requisitos, y cosa que, bueno, eso tendrá que verificarlo después de impuestos internos, al momento de hacer la declaración de impuestos, no sé si le saldrá automáticamente, perdón que sea práctico, después lo hace una pregunta más no una reflexión más de fondo, pero respecto, es que me importa cómo funciona, presidente, porque yo no sé si va a haber Pedro Pérez, digamos, que cumple los requisitos, hace la declaración de impuestos. Hay una enorme cantidad de gente que lo hace automáticamente, o sea, lo hace, digamos, por la que le propone. Acepta lo que le propone. Entonces, me imagino, no sé si Impuestos Internos le va a proponer eso, o sea, Impuestos Internos va a tener la base sobre la cual va a decir,
mira, esta propiedad cumple con los requisitos. Ese es el momento en que la persona va a saber. Quiero nada más que para poder educarnos, como dice usted, presidente. Ya, muy bien. Eso es así, ¿cierto? Sí, muy breve, senador, por su intermedio, presidente. Esto va a funcionar de la misma manera que funciona el 55 bis, que es el beneficio a la deducción de gasto de interés de crédito hipotecario. Quiere decir que al momento de firma de la escritura va a señalarse que la vivienda se acoge al beneficio y luego la institución que otorga el crédito hipotecario tiene la obligación de informarle al Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, cuando después el contribuyente vaya a hacer su declaración de impuesto anual en abril, ¿cierto? Básicamente cuando el Servicio de Impuesto Interno le proponga una declaración, ya va a venir incorporado con el crédito tributario. Entonces, si yo estoy en el tramo exento, básicamente no tengo más que hacer que en abril entrar a la página de Impuesto Interno, inmediatamente, si yo estoy en el tramo exento, el Servicio de Impuesto Interno me va a decir, a usted se le propone no un pago, sino que una devolución de $1 millón o de $1 millón. Yo pongo siguiente, y creo que 2 o 3 semanas después ya debiese llegar la devolución a la cuenta. ¿Habrá un plazo de reclamo? Porque imagino que también alguien puede entender de que tenía el derecho y por alguna razón... Sí, yo siempre puedo, digamos, no aceptar así como viene la propuesta del Servicio de Impuesto Interno y modificarla. O sea, si es que, por ejemplo, yo entiendo que esto, al menos con el 55 bis, no suele ocurrir porque funciona bien la plataforma del servicio, pero si, por ejemplo, a alguien, no sé, no le llegó la información al Servicio de Impuestos Internos por X motivo y no se le propuso, el contribuyente tiene la oportunidad bajo el principio de autodeclaración de los impuestos, declarar que tiene el beneficio tributario. Incluso si es que el contribuyente, por ejemplo, se olvida, esto puede ocurrir, un contribuyente que está en el tramo exento se olvida de hacer su declaración de impuesto en abril. Sí. Tiene la posibilidad por hasta 3 años de rectificar, hacer la declaración y por lo tanto acceder a la devolución de impuestos. A mayor abundamiento, el último inciso del artículo único señala que las entidades acreedoras deberán proporcionar tanto al Servicio de Impuestos Internos como al contribuyente la información relacionada con los créditos con garantía hipotecaria a que se refiere este artículo, o sea, aquellos que dan derecho al beneficio, por los medios, formas y plazos que dicho servicio determine. Entonces, el servicio, a partir de la aprobación de esta ley, debería generar una circular dirigida a los bancos que le va a decir, tiene que informar de tal o cual manera, ¿cierto?, a nosotros y al contribuyente. Lo único que me queda, aquí termino esta parte primaria, es que hay un minuto dado, sería bueno quizás que nos informaran a la Comisión de Hacienda, como lo más permanente de la Comisión de Hacienda es la secretaria, digamos, tengo que encargarle a ella, ojalá lo tenga que tener claro, de pedir en su momento, digamos, y es 1 año y medio más o menos, si del número de personas, porque el impuesto externo lo va a tener antes en el fondo, si es así el sistema como funciona, vamos a poder conocer el dato, no el dato anonimizado, digamos, antes que de cuánto fueron el beneficio. Creo que es importante tener, entre todos, acostumbrarnos a hacer puede ser más, puede ser menos, no sé, pero cuando uno lo hace de esta manera, siempre uno tiene que tratar de tener la respuesta. Estamos hablando de 1 año más, así que no hay... Pero el servicio probablemente tendría un dato preliminar. Exactamente, porque la única forma de incorporar los datos. Y el dato definitivo en la operación renta mínima. Ya, pero el preliminar sería interesante, presidente. Y antes de votar... antes de la reflexión suya, porque la reflexión suya va a requerir una réplica del ministro y ¿Cómo saben? Una de esas... No, porque yo también voy a intervenir, no me hagan duda, pero quiero darle la palabra a don José Manuel Mena, que pidió la palabra, me parece, a partir de la intervención del ministro. Entonces, como su reflexión es bien profunda, yo creo que don José Manuel yo creo que va a referirse a un tema puntual de la intervención del ministro. Don José Manuel tiene la palabra. Por supuesto, le agradezco, presidente. Es simplemente para aportar una mirada y alguna forma de poder intentar que lo que se está conversando en el proyecto de ley efectivamente sirva para que la demanda se mueva, ¿no? Concordamos, el ministro tiene toda la razón, los elementos que ha dado, que esta forma del proyecto de ley favorece a aquellas personas que están en los tramos más bajos de impuestos. Una persona que no paga impuestos y que accede a una vivienda, o se decide por una vivienda, por supuesto va a tener este subsidio en forma
con cualquier comparación que haga, bastante mayor que otra persona de una clase más cercana a la media. El punto de fondo es si el subsidio, y es un tema, pienso, que solo lo vamos a ver en el tiempo, el punto es si el subsidio permite que la persona natural tome la decisión. Una forma de mirarlo respecto al valor posible de la vivienda. Si este subsidio es significativo respecto a los valores que hoy día tenemos de 3.000 UF, 5.000 UF o algo más, y especialmente que la comparación del año 99, la gran problema que vemos es que las viviendas del año 99 costaban la mitad de precio de lo de hoy día. O sea, por eso es tan difícil hacer esa comparación, ¿no? En el año 99, en efecto, el subsidio puede haber sido menor para algunos tramos, pero ciertamente que el valor de las casas era sustantivamente menor. Entonces, reitero el punto final, nosotros apoyamos la tendencia de este subsidio, lo que único que nos interesa es que la demanda efectivamente la podamos reactivar y que, por supuesto, las acotaciones que hacemos van en la línea, si es posible, de mejorarlo para poder incentivar a que la demanda opere. Eso, gracias, señor presidente. Habría que ir como eran los créditos hipotecarios antes, era más barato, ¿no? Ah, ya no. Las tasas eran más altas, pero está bien. Muchas gracias. No soy experto en nada, no se preocupe. No se preocupe, presidente, usted sabe, yo paso. Senador Coloma, su minuto. ¿Estuvo buena la respuesta? Está bueno, está interesante, está bien. Sí, está bien. No, presidente, yo tengo muchas cosas que decir, pero no voy a, no sé, a menos que usted extienda la sesión hasta las 18 horas, pero pues no es necesario, pero... perdón, esto está citado hasta las 16... Esto estaba citado hasta las 16:30. Estaba citado, ya, y está la subcomisión, no tiene quórum la 4. Pero yo quiero pedirle en algún minuto, presidente, creo que no es el momento, porque estamos en otro proyecto, pero es demasiado relevante discutir a fondo el tema que le planteé, creo yo, al ministro, y el ministro me planteó una respuesta, y usted con intervención de los dos senadores, porque esto es un tema que va más allá del presupuesto mismo. Lo que pasa es que a veces el presupuesto es como que nubla el resto de las reflexiones, porque es un cálculo de ingresos y de egresos, no es una proyección respecto de cómo va a pasar. O sea, que parte de la discusión es si esto es un proyecto reactivador o no es un proyecto reactivador, pero eso es parte del presupuesto. Pero yo quiero, simplemente para una reflexión futura, presidente, pero no tan distante, más bien cercana, ojalá. Yo creo que nosotros tenemos que pensar a lo menos en dos temas bien de fondo. Primero, el tema de las permisologías. Yo sé que usted me dice que yo no me acuerdo de haber dicho que era insoluble, pero sí tengo en mi mente que es de difícil solución. Y creo que la Cámara de la Construcción de unos datos que lo anoté, digamos, que me dejó bien, y en todas partes. Y la verdad es que se ha instalado en nuestro país un nivel de burocracia bien o mal entendida que hace que sea muy difícil hacer proyectos, y es un drama que yo creo que necesita una cirugía mayor. Yo sé que hay un encargo a la ministra de Medio Ambiente por un lado, al ministro de Economía por otro, he visto que varias veces ha surgido ese encargo, pero son encargos como infinitos. O sea, yo creo que estas cosas tienen que tener plazo, método, detalle y velocidad, porque si no va a funcionar cualquiera sea la autoridad, y eso es un tema que está, creo yo, carcomiendo las bases del desarrollo. Y lo quiero decir de que a mí me han pedido siempre trato de recibir a todos algunos me piden la misma autoridad que los recibe, inversionistas extranjeros, y todos me plantean el tema de los permisos, todos, sin excepción. Entonces ya es una cuestión que uno dice, me imagino que el ministro debe ser 10 veces, pero eso es que hay que abordarlo, presidente, con una dinámica, con una lógica de urgencia que yo creo que no ha estado presente, y por eso quería plantearlo. Y lo otro, presidente, y un tema bien de fondo, pero voy a insinuar nomás, porque sino es que la forma que aborda el ministro el tema de la CFA, para mí, el mejor ejemplo que tenemos una disyuntiva o una discrepancia bien a fondo, porque a mí me pasó que cuando yo veo y dice, mire, aquí en el fondo hablemos del mismo idioma, no hay holguras,
respecto de... A mí entonces el ministro me dice automáticamente, porque entonces, ¿de dónde vamos a sacar esos recursos para poder hacer más gasto o inversión? Y esos son impuestos. Y a mí lo que me pasa, automáticamente, puede ser una diferencia profunda que tenemos, y yo digo, ¿cómo lo hacemos para crecer más, para poder tener más recursos, para poder gastar? Entonces, claro, pasa que cuando me dicen, en vez de agenda de crecimiento, me dicen pacto fiscal, ¿qué es lo que me pasa a mí? Y se lo digo con todo, estamos aquí reflexivos. Pareciera que lo importante es la parte impositiva y no la parte, porque si usted me invita a hacer un pacto por crecimiento o una agenda segundo tiempo, que a mí me gusta el concepto, o el entretiempo, que puede ser todavía no puede ver, no, es que lo digo yo, lo dije en función de 30 años, no lo dije en función del gobierno, pero está bien, puede ser la idea del entretiempo, está futbolística, está activa, pero que ahí tenemos un problema muy complejo de resolver, porque eso parte, no sé si de las desconfianzas o las confianzas mutuas. Entonces cuando me invitan a algo, yo sé que al final lo que quieren es aumentar los impuestos, y yo creo que es una mala decisión, y al contrario, yo creo que al revés también dicen, no, que usted quiere una agenda de crecimiento y lo que no quiere, ahí es donde tenemos un problema bien de fondo, estructural, conceptualmente, digamos, porque y eso es lo que quizás explica la dificultad de poder entendernos. O sea, yo, y lo digo serenamente, cuando yo vi lo del CFA, yo dije, este es el mejor incentivo para decir, mira, la única forma de tener más recursos, porque el camino de los impuestos es limitado y nos damos cuenta, digamos, que a veces ahoga emprendimiento, es decir, ¿cómo lo hacemos para empujar el carro? Y curiosamente, a veces con fórmulas como esta, yo, para ser franco, me alegro harto de este proyecto, porque al final, tanto que yo he defendido en algunos casos incentivos especiales, porque creo que esas cosas resulten, fui tan vapuleado en otro momento por esto, y veo que al final el gobierno está haciendo exactamente lo que yo creo que hay que hacer en algunas cosas por periodo acotado de tiempo. Yo entiendo, tampoco puede ser infinito. Si yo entiendo la cara que ustedes pusieron cuando es más de 5 años, porque la cosa es, porque no puede ser infinita, porque si no se transforma. Pero es que aquí tenemos que ponernos, o sea, ¿cómo vamos a enfrentar lo que viene para adelante? Y yo de verdad creo que tenemos que hacer un esfuerzo máximo por crecer y no estar buscando el tema de impuestos como la única solución a un problema que no, a mi juicio, ustedes pueden pensar distinto, no lo es. Si necesitamos. Nosotros crecimos al 4, al 5%, hoy estamos creciendo, al 0 por razones distintas, pero vamos a crecer al 2, mientras el resto de los países crecen más. Entonces, a mí eso, a todos, no a mí, nos angustia un poquito, porque si podemos más, y creo que eso tiene mucho que ver con parte de los estallidos que en su momento hemos tenido. Yo creo que si el minuto que el 2014 el país, y no sé cuánto habrá influido la reforma tributaria del gobierno de la época, no sé cuánto habrá influido, pero claramente frenó una lógica país que iba en una dinámica distinta. Entonces mi ánimo es recuperar esa dinámica que no hicieron, ni siquiera lo hizo un gobierno de mi idea, digamos, un conjunto de gobiernos. Estaban algunos, pero había otros no. Entonces, eso es lo que yo trataría de ser como el eje. Estas cosas tienen eje. Estas cosas, los títulos, los nombres no dan lo mismo, porque es lo que le da la impronta, la fuerza, el sello a lo que hay que hacer. Entonces yo sé que, presidente, que vamos a tener un debate más bien largo que corto, pero quería por lo menos dejar planteado con todo el respeto, digamos, que merece la ocasión, estos puntos a propósito de este proyecto, que aprovecho de decirle, secretario, usted que la veo ahí anotada, que como está la votación, vota a favor. Sí, senador Coloma, sin ánimo de, y sin prejuicio que el ministro podrá, si quiere, tomar uso de la palabra nuevamente, es inevitable que su planteamiento, que lo hace con mucha convicción, sí, y en muy buenos términos, ¿ya? Yo creo que usted insiste en un elemento que creo que está sobre la mesa hace rato, porque cuando se habla de un pacto fiscal que incorpora como principal medida medidas pro crecimiento, busquemos medidas pro crecimiento, que hay un reconocimiento ni siquiera explícito de la necesidad en consecuencia de dar una oportunidad al crecimiento, y generar una recaudación adicional que tal vez nos puede evitar entrar en una discusión tributaria, o que nos puede reducir el universo de lo deseado. Lo segundo, hay un reconocimiento implícito también en esto, en esta conversación, que a partir de lo que ocurrió con la reforma tributaria, yo no estoy defendiendo al gobierno ni atacando al gobierno, ministro, lo digo al tiro, pero en mi interpretación es que hay un cambio de switch en el sentido de decir, ok, vamos a darle espacio a esta discusión. Y eso es lo que se ha estado haciendo.
Entonces, eso que usted está abogando, que yo lo aplaudo, no me paro porque no corresponde, pero lo aplaudo de verdad, lo aplaudo, tiene que materializarse entonces ahora en decisiones políticas. ¿Ya? Y ahí hay un planteamiento que se ha hecho por más de casi 2 meses de trabajo, en donde están representados casi todas las fuerzas políticas de distintos niveles, han participado parlamentarios en esas reuniones, no está vedado nadie de participar en esas reuniones, ¿ya? Está el senador Núñez, el senador Proboste, y no hay nadie vedado, ya representantes de todos los partidos, pero lo que quiero decir es que eso está sobre la mesa, y creo que hay un reconocimiento explícito de que se le abre espacio a eso. Se ha pedido un informe, entiendo, a la OCDE, a un grupo de economistas transversales que van a calcular qué es lo que es el dividendo del crecimiento en esta materia, y con lo cual, y no se antepone a ese tema el tema tributario, que yo entiendo que era la propuesta inicial de tener el tema tributario, pero aquí se ha dado vuelta ese tema, a partir de lo que ocurrió en marzo en la Cámara, agua de abril, ya no me acuerdo. Entonces, era para que yo, compartiendo lo que usted está planteando, yo lo invito mejor a que sumemos fuerza en ese escenario, pero más que estar en la percepción de que hay alguien que insiste solamente en aumentar los tributos. Con todo, vamos a hacer ese esfuerzo, vamos a estudiar el dividendo del crecimiento, vamos a hacer los ajustes que hay que hacer a la forma en que el Estado utiliza sus recursos públicos, y no hay escapatoria. Al final del día parece, cuando uno ve experiencias comparadas, en que eventualmente vamos a tener que repensar, y lo del Consejo Fiscal Autónomo yo lo veo de esa forma, que si usted quiere seguir creciendo, quiere seguir no caer en la trampa del ingreso medio, vamos a tener que tener una mirada distinta en el tema tributario, que implica, entre otras cosas, y esto no es popular, plantearnos seriamente temas que son dolorosos, como eventualmente ampliar la base tributaria, ¿ya? Hay reconsiderar lo que tenemos hoy día en Chile y acercarnos a otros países, y tal vez considerar que el impuesto a las empresas que tienen cierta naturaleza no hay que ser compensado de otra forma, pero con nuestra actual estructura tributaria, nuestra actual carga tributaria, creo que estamos topados, así mejoremos la metodología, mejoremos los incentivos de crecimiento, y por último, las únicas medidas tributarias que hemos ido aprobando en este gobierno han sido toda franquicia a esta altura. Lo digo con todo cariño. O sea, si su preocupación es esa, les digo que de carácter temporal, lo admito, pero en fin. Senador Núñez quiere decir algo. Voy a votar a favor, señora secretaria, para que usted note. Sí, presidente, lo que pasa es que yo tengo que ir a la subcomisión, entonces más allá de que tengamos el espacio las próximas semanas de discutir, quiero dejar mi voto a favor en general y en particular, porque tengo que ir a la subcomisión. Bien, muy bien, se está muy pasado, se agradece. ¿Cómo dice? ¿Está pidiendo la palabra? Me ha pedido la palabra la Cámara de Chile de la Construcción, y ahí procedemos después a tomar la votación, para intentar cerrar la votación. Ya. Tiene la palabra la Cámara de Chile de la Construcción. No sé quién va a pedir la palabra. Presidente, sí, solo excusar al presidente de la Cámara que tuvo que salir por razones personales, pero solo un solo comentario más a propósito de lo presentado por el ministro de Hacienda ahora, hace unos minutos atrás. Si uno compara esos datos de recaudación tributaria contra los datos del efecto fiscal que se está presentando, pareciera que la medida tendría como cierta neutralidad fiscal con un poco más de 15.000 viviendas, ¿no? Nosotros calculamos y presentamos en la reunión, en la comisión de la Cámara de Diputados, que esto tiene el potencial, digamos, no creemos que necesariamente vaya a tomarlo entero, pero el potencial de abarcar un poco más de 35.000 viviendas, ¿no? Es por eso que sugeríamos también, justamente porque podría incluso tener un efecto recaudatorio, ampliar el plazo pensando en que esto podría, de alguna manera, en el largo plazo ser de alguna manera incluso reactivador y recaudatorio para el Estado, ¿no? Pero era solamente aportar ese dato, presidente. Es un buen dato, Bien, muchas gracias. Señora secretaria, resultado de la votación. Presidente, hay 4 votos a favor, por lo tanto queda aprobado el proyecto en general y en particular por la unanimidad de los miembros presentes. Votando, sí. Bien. Despachado el proyecto, entonces. Muy bien, muchas gracias, ministro. Le agradezco a nuestros invitados, Servicio de Puestos Internos, Ministerio de la Vivienda, que me ve hoy, la BIF, y la Cámara de Chile de Construcción. Muchas gracias. Muchas gracias. Entretenida la sesión. Muy bien.